Buenos días. Hoy es martes 22 de septiembre del año 2020. A esta hora estamos saludando y dando la más cordial bienvenida al escritor ecuatoriano Fausto Romero, radicado en Orlando, Florida, Estados Unidos, ya 30 años allá en esas tierras lejanas. Gracias por aceptar la invitación. Hay un libro escrito por usted, primera edición año 2006, Las rieles del tamarindo, el tiempo del cóndor. Leyendo y revisando las redes sociales, Fausto, hemos encontrado este material y me he permitido invitarle para conocer algunos detalles históricos, anecdóticos del ferrocarril ecuatoriano. El gobierno nacional del señor Lenín Moreno resolvió eliminar de un plumazo dos empresas públicas emblemáticas, como es de conocimiento público: Ferrocarriles y Correos del Ecuador. Hay tristeza y nostalgia por esta decisión. La mayoría dice una decisión desacertada. Ofreció el tren playero y termina eliminando todo. Buenos días. Este tiempo del cóndor, de rieles, de trenes y de la vida heroica de un personaje del que mucho se ha hablado y escrito, se hubiese difuminado en el pasado, sin rescoldos de esperanzas. Mi general Eloy Alfaro seguirá siendo el pionero que lleva la tea de la libertad, justicia y reivindicación del pueblo ecuatoriano. Esta historia, contraria al historicismo sectario de la época, le liberta, le indulta, le hace cóndor, le hace humano, le hace tiempo, tiempo del cóndor. Bienvenido, gracias por aceptar la invitación. Quisiéramos conocer algunos detalles de esta obra. ¿Qué le inspiró? Adelante. Gracias, buenos días a todos los ecuatorianos y a todos los que nos escuchan a nivel internacional. Para mí es un placer y un gusto pues poder participar en este conversatorio con usted. Desde luego pues agradezco infinitamente porque los medios de comunicación son los que ayudan para difundir la cultura de nuestro país al mundo. Los rieles del tamarindo es una novela de corte histórico que a base de 10 años de investigación, 9, 10 años de investigación, me tomó en poder culminar esta obra. Algo medio fantástico que pasó, pues tengo unas cartas aquí del gobierno de Rafael Correa, de la Revolución Ciudadana, pues que me invitó para que escriba la historia de la parte del ferrocarril ecuatoriano. Y tengo como unas 10, 11 cartas, pero fueron ofrecimientos y recorridos a los ministerios, y fui a la presidencia una vez, fui a los dos ministerios, a del ferrocarril y el Ministerio de Cultura, pero no hubo ningún apoyo en ese aspecto. La obra la escribí porque yo nací en la Nariz del Diablo. Yo soy nacido allí. Mi padre es ferroviario, él trabajaba en el tramo Sibambe-Cuenca. Entonces, luego de eso nos trasladamos a Cuenca y en Cuenca conocí a muchos amigos. Mi profesor fue el doctor Eugenio Moreno Heredia, el doctor Efraín Jara Hidrobo. Entonces, siempre en mi mente ha habido estas ganas de hacer algo por mi patria, por mi pueblo en especial, pues que desapareció la Nariz del Diablo. Y luego vino el gobierno de la Revolución Ciudadana
y reconstruyó la estación, que es una estación de piedra de corte antiguo. Entonces, comienzo no tengo tendencia política, no soy ni de izquierda ni de derecha, simplemente me encanta el pueblo, me encantan los hombres que dejan su vida cotidiana para formar y hacer grandes obras dentro del país y del mundo, ¿no? Entonces, en este sentido, como mi primer recuerdo de niñez fue el tren y como desapareció mi pueblo, me puse a escribir esta obra. Pero quería rendirle un homenaje al general Eloy Alfaro, porque él fue el que, se puede decir, el que dio vida a todos estos pueblos que están a las márgenes del tren. Entonces, el trato que él lo hicieron, como en Quito, le arrastraron, le llevaron 5 días por tren hasta llegar a Quito. Entonces, quise hacerle este homenaje. Sí, estamos con el escritor ecuatoriano Fausto Romero, nacido en el año 1960, poeta, novelista, fotógrafo y gestor cultural. Fausto, entonces, su inclinación a la escritura, su inclinación a la historia, es parte de su vida, no es su profesión. No, yo estudié empecé en el colegio Benigno Malo, luego me fui, perdí el año en literatura para ser más franco, y luego fui al colegio Daniel Córdoba Toral, donde me gradué y conocí al doctor Eugenio Moreno Heredia, me gradué en mecánica, fui parte del grupo de teatro Amauta del colegio Daniel Córdoba Toral, donde el director era Carlos Almeida y Sonia Moreno, una obra del doctor Eugenio Moreno Heredia, que se llama Trilogía de la Patria. Entonces ganamos un segundo puesto a nivel colegial en Cuenca con esa obra. Entonces, eh, allí fue donde que conocía más la parte literaria y todo, pero solo me resumía a recitar o a hacer teatro en esa época. Pero cuando vine a Estados Unidos en el año 89, entonces mi inclinación fue la poesía porque yo estudié en el Instituto Superior de Chone en aquella época para ser profesor primario. Entonces yo me gradué ahí, eh, obtuve otro título de bachiller en ciencias de la educación y luego de eso la situación económica del Ecuador era precaria. Me acuerdo que con respecto al dólar, cuando se dolarizó el Ecuador, yo ganaba 25.000 sucres y en ese tiempo un dólar costaba 25.000 sucres. Entonces era algo que no se podía estar dentro del Ecuador, ¿no? Entonces decidí venir a Estados Unidos. Entonces, inquietudes, educación que tuve tantos años y todo, entonces me decidí a escribir poesía, pero no quería publicar porque no tenía la valía necesaria ni tenía la inteligencia que yo pensaba que no era. Pero la licenciada Sonia Moreno, ella me indujo a que escriba, me dijo, no, usted escribe bien, hágalo. Entonces yo empecé a escribir y ahí hice mi primer poemario. Y luego continué con 3 poemarios más y al último escribí Los Rieles del Tamarindo con la editorial El Conejo de Quito. Y esta obra estuvo dentro de las obras ganadoras de un concurso que hizo la ciudad de Quito. Y, pensé que iba a ganar, pero era como competir un Ferrari y un Lada nacional, ¿no? Entonces me ganó un escritor de la editorial Alfaguara. Y bueno, pero para mí fue un gusto porque mi primera novela, mi primer libro, de un corte histórico tremendo porque pongo en juego los lugares donde yo crecí, donde nací, pongo a Cuenca. Uh-huh. Ha publicado, dice usted, los poemarios Una lágrima en el fuego del olvido, 1997, Despertar de Amapola en el año 2000, Quipus en el año 2006, y luego viene Los Rieles del Tamarindo. ¿Cuántas ediciones se han producido? En realidad, yo he escrito 4 poemarios y una novela. De este libro, de los Rieles del Tamarindo, una sola.
una sola edición con el conejo y una edición que lo hicimos para Amazon, para vender en Amazon. Entonces, para terminarle de contar esto, yo pensaba que el gobierno ecuatoriano me iba a ayudar para publicar la novela, porque es una historia netamente ecuatoriana en realidad. Pero el ingeniero Eduardo Sánchez, que trabaja en el Perú, yo por intermedio de mi esposa, entonces yo le dije que si me podría ayudar en la publicación de la novela. Entonces ellos, de la compañía Casa S.A. del Perú, ellos me publicaron la novela. O sea, fue algo terrible porque una obra ecuatoriana que se En casa de herrero, cuchillo de palo. sí, entonces ahí viene la nostalgia del tren, ¿no? Nosotros nacimos a las márgenes del tren, muchos pueblos, muchas historias, muchos cuentos, leyendas y todo, incluido Cuenca, Quito, Guayaquil, todos los lugares que pasa el tren. Entonces, cuando empezó la Revolución Ciudadana y empezó a hacerse el tren, nosotros nos pusimos muy alegres porque los daban vida. Por ejemplo, Durán tenía en el censo del 2010 110 envejecientes que tenían 100 años. Entonces ellos sabían la historia del tren, sabían la historia de esa parte del Ecuador. Entonces ellos fueron muriendo. En la actualidad no sé cuántos hay, pero escribir una novela sobre el tren es de urgencia, porque las personas que conocen la historia están muriendo. Ya no podemos recopilar la historia. Entonces yo empiezo mi novela con una carta que encontré en el libro de Janón Alcíbar, una carta que escribe el general Eloy Alfaro a la reina de España. ¿Puede dar lectura de un pequeño párrafo de esa carta? Sí, entonces le escribe una carta pidiendo la libertad de Cuba y la reina le contesta una carta que no es posible, que los gobiernos van a hacer poco a poco y que le van a dar una medalla a él por haber escrito esta carta. Pero la idea fue pedir la libertad porque eran amigos íntimos de José Martí. Se reunían en Nueva York en la casa de Carmen Mijares y se reunía José Martí, se reunía Eloy Alfaro, se reunía Vargas Vila, el colombiano, el periodista, y ahí trataban ellos de hacer querían formar de nuevo la Gran Colombia. Entonces, pero Cuba era el último bastión español en la América. Entonces querían que ya se vaya y que sea libre el pueblo de Cuba. Entonces, Eloy Alfaro le escribe una carta y le dice así: Majestad, el pueblo del Ecuador, que en un tiempo formó parte de la monarquía española y a la cual le ligan los vínculos de la amistad, de la sangre, del idioma y de las tradiciones, se siente conmovido en presencia de la cruenta y aniquiladora lucha que sostiene en Cuba por su emancipación política y la madre patria por su integridad. Mi gobierno, ciñéndose a las leyes internacionales, guardará la neutralidad que ellos prescriben, pero no se puede hacer el sordo al clamor de este pueblo anheloso de la determinación de la lucha. Y debido a esto me hago el honor de dirigirme a vuestra majestad como lo haría un hijo emancipado a la madre cariñosa, interponiendo los buenos oficios de la amistad para que vuestra majestad en su sabiduría y guiada por sus humanitarios y nobles sentimientos, en cuanto vuestra majestad dependa, no excuse la adopción de los medios decorosos que devuelva la paz a España y a Cuba. Entonces, es una carta que en Cuenca mi amigo Gerardo Machado lo transcribimos y lo hicimos en papel pergamino de la época y todo eso fue la carta que le escribe Eloy Alfaro. Y entonces ahora en las redes sociales hay un portal donde que la reina le escribe una carta también a Alfaro y le dice que le va a dar un diploma a él por haber presentado esa carta, pero en realidad murieron muchísima gente para luego de Cuba los españoles, ¿no? Fausto, ¿no ha habido la posibilidad de hacer una segunda edición impresa?
Eh, tengo una novela que habla más sobre el tren, sobre las estaciones, sobre la gente, los personajes que están dentro del tren. Entonces, pero ha habido algunas partes que no he podido investigar. A veces hay gente que es un poquito media callada, que no quiere dar su punto de vista, que conocen la historia, ¿no? Pero que no quieren conversar, no quieren hablar por miedo, no sé por qué, pero no lo hace. Entonces ahí me cuesta la investigación. Pero Los Rieles del Tamarindo es más o menos al estilo de Alejo Carpentier, que escribe El viaje a la semilla, el cubano. Entonces la novela empieza desde la muerte de Alfaro, que trazamos un mapa para leer la novela, la muerte de Alfaro en Quito, donde que está, le queman, le arrastran, todo eso. Entonces, yo supongo que cuando una persona es traicionada por su pueblo, por sus amigos, por su gente y por todo, ya no quiere saber más nada del pueblo. Entonces, muere y empieza a irse en un túnel. Entonces, en ese túnel, la máquina le pita varias veces, y un personaje que le pongo Flaco Enrique, el maquinista, entonces él también le pita y dice, general, ¿a dónde se va? Entonces él no quiere escuchar, pero cuando la máquina le pita, la máquina cobra vida en mi novela. Ella se hace un personaje dentro, él se hace un amigo de Alfaro. Entonces ella reacciona y Alfaro reacciona al oído de la máquina. Entonces dice, llévame por favor a mi Montecristi donde nací. Entonces el flaco Enrique con una tripulación y la máquina, le suben en la máquina y empieza su recorrido desde Quito a Montecristi. Entonces en cada lugar tratamos de hacer un homenaje a Eloy Alfaro, por ejemplo, en la parte más alta de Mocha y todo eso, que del tren. Entonces hacemos una introspección cuando él era amigo de José Martí y todo eso en Nueva York. Entonces entramos a partes de la historia, sustentamos también el recorrido, porque escribir una novela histórica es un poco lineal, ¿no? Entonces, aquí, sí. Siga. Entonces, aquí entramos y, por ejemplo, en Riobamba van todas las mujeres liberales, porque las mujeres liberales formaban parte de aquella época en la época de Alfaro. Entonces, existe mujeres liberales de Cuenca, de Loja, de Manabí, todo eso que hicieron historia, que formaron parte de este gran conglomerado para cambiar la patria, ¿no? Entonces, como la muerte de él fue tan penosa y tan bárbara, por eso se escribió La Hoguera Bárbara, se escribieron varios libros con él, Vargas Vila escribió La Muerte del Cóndor y todo eso, ¿no? Entonces, en cada lugar le hacemos un homenaje a la manera. Por ejemplo, se reúnen gente en Alausí, por ejemplo, que había antiguamente unas tribus indígenas y todo que formaron parte del Incario. La parte de Pistichí. Pistichí fue una hacienda de un alauceño, no me recuerdo el nombre de este señor alauceño, pero fue una hacienda que quiere decir poca arena, y ahí se criaban caballos. Y los caballos que se criaban ahí fueron para cuando Simón Bolívar con Sucre y todo, liberaron a varias naciones y todo. Entonces ahí criaban los caballos, este señor daba los caballos para que formen parte del ejército libertador. Entonces, Cuenca, por ejemplo, en Cuenca, en la parte, siempre me llamó la atención en el Parque Calderón, una llama de fuego de mármol, y yo no sabía qué es. Cuando era muchacho solo pasábamos y pasábamos, ¿no? Pero en realidad era la muerte de Vargas Torres, y leyendo la historia que me contó Felipe Albornoz, que me hizo el favor de regalarme la obra de él que escribió sobre Vargas Torres. Entonces él era un masón. Entonces le matan a él ahí, le disparan en Cuenca. Entonces antiguamente ahí era la cárcel donde es la municipalidad y todo eso, pues, ¿no? Y dicen exactamente en el tercer arco y todo, y que del colegio Juan Luis Gonzaga, donde es ahora el Benigno Malo.
dice que fueron los muchachos a presenciar la muerte de Vargas Torres, al fusilamiento. Entonces, y dice que cada vez les cogían a los muchachos y eran con miedo, que les cogieron, les bajaban los pantalones y les dieron correa, les dieron látigo, para que vean que no tiene que ser un revolucionario como Vargas Torres. ¿Y quién fue Vargas Torres? Vargas Torres era un muchacho de mucho dinero, con haciendas en Esmeraldas, todo, de una genialidad tremenda, todo eso, pero le gustó la causa libertaria del Ecuador en aquella época, que era gobernada por los curas y por un conglomerado social que eran de alta alcurnia, hacendados y todo eso. Entonces, le disparan a él y le botan en el cementerio de Cuenca. Dice, en Sudahuaca llaman exactamente, que había un hueco ahí, que decía el hueco del diablo. Le botan allí, ahí votaron a María Dolores Vintimilla de Galindo también. Entonces un señor moreno dice que hicieron un ataúd y le pusieron ahí a Vargas Torres, pero no le podían enterrar porque los curas no permitían que los que se matan o los que son revolucionarios en aquella época puedan entrar al cementerio, porque era algo inaudito. Dios no aceptaba este tipo de cosas, ¿no? Entonces, él revive en mi obra, revive Vargas Torres, salta él de Sudahuaca, salta con María Dolores Vintimilla de Galindo y me dice, me voy a ver a mi general, que él viene desde Quito recorriendo, y se van a encontrar en Pistichí, Nariz del Diablo. Entonces sale y converso la historia del recorrido desde el cementerio de Sudahuaca hasta Agapal, la estación. Entonces ahí sirve de... Estamos con el escritor ecuatoriano Fausto Romero, de un tren. hablando sobre el libro Las Rieles del Tamarindo, el tiempo del cóndor. El nuevo libro está en proceso. El nuevo libro está en proceso, tiene 110,000 palabras, el doble de este libro. Tiene las historias conversadas por la gente y los ferroviarios que integraron en esa época el tren. Pero por mi asunto de trabajo, que yo tengo que vivir soy joyero de profesión, entonces no puedo sentarme un tiempo, quisiera sentarme una semana a escribir, pero no puedo por asuntos de trabajo. Pero hay que hacer el intento, ¿no? Entonces no voy a abandonar, pero voy a terminar eso. Ojalá que muy pronto salga a la luz, Sí, con el apoyo ahora, de una institución cultural. sí, ahora estoy terminando un poemario. Está en edición el poemario eh, de, tiene varios temas, tiene sobre el tren, tiene sobre los muertos de Guayaquil en la pandemia y todo. Entonces, voy con despacio por el tiempo que no me da, pero Los Rieles del Tamarindo, del escritor ecuatoriano Fausto Romero. lo estoy realizando. Estamos con unas pequeñas interferencias, Fausto. El, No hay problema. el libro debe estar ya agotado, no debe haber en ninguna librería. No me acuerdo la calle que baja en la bajada del Benigno Malo, ¿cómo se llama esa calle? La Benigno Malo. La Benigno Malo es, ¿no? En la Benigno Malo hay una librería, como quien baja al lado izquierdo hay una librería, y no me acuerdo el nombre de la librería. Benigno Malo. Ahí dejamos. Benigno Malo para salir a la calle larga. Exacto, sí. Ya, perfecto. Ahí hay una... Allí dejaron el libro. Fausto Romero fue fundador y gerente general del periódico cultural La Mandrágora. Se ha desempeñado también como director cultural del Centro Social Loja
en New Jersey, Estados Unidos. También como miembro de la revista cultural del programa de posgrado de español, asistente de producción del programa Lejos de mi Patria, miembro tertulia. Varios de sus poemas han sido traducidos al inglés y holandés. Agradecemos a Fausto Romero, perdimos la comunicación. En todo caso, mil gracias por el tiempo, por la información, desde siempre y hasta siempre.